¿Prácticas? O sí, que nos enseñara a vendar algo, no sé. Solamente hay una y es al final. Ah, nada más eso. Sí, solamente hay una y es al final, pero pues no la tuvimos el año pasado, no creo que la vayamos a tener este. Ah, Lo cual es una pena porque... Una pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, sobre eso, pero si los de cuarto semestre ya inician la prueba piloto, ¿no podría ser que nosotros también tuviéramos, aunque sea esa práctica? Mira, yo no le saco, ¿sí? Yo eso es algo que tuve mucho, que discutí mucho el año pasado con mucha gente. Eh, eh, a mí no me acobarda el asunto este. O sea, sí me da cierto temor, pero no me acobarda. O sea, sé que en este negocio estamos expuestos a eso y más. Pero en la escuela, los directivos de la escuela, eh, eh, incluso prohibieron, por ejemplo, pues algunos de otras carreras, ¿no? Por ejemplo, de arquitectura o lo que sea. Ellos eh, se llevan a sus alumnos a sus despachos, bueno, se llevaban a sus alumnos a sus despachos o cosas así, para enseñarles así también de manera práctica, y les prohibieron todo eso. Entonces, pues, sería cuestión de hablarlo con ellos, pero no lo haré yo, porque el año pasado lo hice y no tuve una respuesta, no tuve la respuesta que yo quería. Y si ustedes quieren hacerlo y se los autorizan, yo lo hago, no tengo ningún problema. ¿Sí? Nada más pues bueno, o sea, yo dudo que lo hagan. Eh, con los de fase 2 pues sí lo tienen que hacer porque realmente, o sea, todo un año de fase 2 se perdió y fase 2 es práctica, ¿sí? Esa es la ventaja que nuestra escuela tiene sobre de la de enfrente, por ejemplo. La de enfrente está más bonita, tiene mejores instalaciones, eh, tiene más orden en los horarios, lo que gustes y mandes, pero ellos no tienen 2 años de fase 2 en los que te mandan a hospitales. Sí, nosotros sí teníamos eso, pero se perdió un año completo, entonces pues ahí los propios alumnos empezaron a moverse pues ya se están haciendo esas pruebas, pero pues yo no tengo mucha fe de que en fase 1 lo vayan a autorizar, pero si ustedes quieren solicitárselo a Juan, a la doctora, pues están en su derecho y si ellos lo autorizan, yo les doy la práctica sin ningún problema. Muy bien, entonces vamos a ponerle acá, Share. Espérate, porque sí es muy buena esa práctica. Y es además muy divertida. Bueno, vamos a ver lesiones de... Primero vamos a ver generalidades de las lesiones deportivas. Ay, no le puse, le iba a poner una diapositiva de... Bueno, ya llegado al momento les digo eso. Bueno, lesiones deportivas. Son todas aquellas, todas aquellas que se presentan a consecuencia de la práctica deportiva. ¿Sí? Eh, puede ser durante la práctica deportiva o puede ser después de la práctica deportiva. ¿Ah? Ya les había dicho, por ejemplo, la gente que nunca hace un esfuerzo y de repente lo hace y luego se infartan. Puede ser que no se infarten en el momento, puede ser que se infarten unas horas después, pero sería a consecuencia de la actividad. Y son todas aquellas que se presentan a consecuencia de la práctica deportiva, sean donde sean. Lo más común y lo que uno asocia más con lesiones deportivas son fracturas, desgarres musculares, esguinces, luxaciones. Pero puede ser cualquier cosa. Sí, o sea, hasta si te picaron un ojo, es una lesión deportiva. El primero que empezó a describir esto fue un médico catalán, Joan Naves Janer, que lo dividió así, en más frecuentes y menos frecuentes.
Menos frecuentes son aquellas que ocurren en los ojos, en los dientes, aunque hay deportes donde las lesiones en los dientes es lo más común. Por ejemplo, el hockey es muy común en el hockey sobre hielo, que se practica mucho en el norte de Estados Unidos y en Canadá. Es muy común que ahí, por los golpes que se dan, los que lo practican les falte uno o dos dientes. La nariz, por supuesto, que se puede fracturar. Los oídos, ¿en quién se lastiman los oídos? ¿En qué deportistas? ¿Los nadadores? Los En los de nadadores. wrestling, ¿Los quiénes? como si fuesen ¿cómo le digo? Es que no sé cómo se dice en español. ¿Boxeadores? Bueno, No son boxeadores, son los que están como Lucha dos libre. frente de uno del otro y se tratan de tumbar. Lucha libre, ¿no? Lucha libre. Sí, es el wrestling. No, o como en la UFC, ¿no? Yo cuando, a mí no me gustan las cosas, pero pasan la UFC antes del noticiero deportivo y a veces yo veo uno no sabe si se lo quiere madrear o se lo quiere lo tiene en el piso así en una posición medio, quién sabe cómo. No, pero no. Los oídos se lastiman en los nadadores principalmente, ¿sí? Porque puede haber infecciones en el agua de la alberca que pudiese no estar limpia, o por los cambios de presión de estarse sumergiendo. Nadadores clavadistas vasculares, principalmente cardíacas, neurológicas, por lesiones en la columna, torácicas, por ejemplo, fracturas de vértebra. ¿Quién pudiese tener fracturas de vértebra? ¿Fútbol americano? Los que cargan pesas lo podrá hacer. Fútbol americano o también luchas. Ya ven que, por ejemplo, ver que en la lucha libre está el güey tirado y el otro se sube en las cuerdas y le brinca desde la cuerda y le cae encima así de lleno, pues se pueden fracturar. Y lesiones abdominales que pueden darse, por ejemplo, en el box. Esto es lo que le pasa a los futbolistas de fútbol americano. Ya habíamos hablado de la inercia, ¿no? de hecho salió una película, ¿no? Que hablaba de eso. Sí. Ya habíamos hablado de la inercia. Sí. El cerebro está aquí adentro. Está flotando en el cráneo. ¿Mm? O sea, no ocupa todo el espacio del cráneo. Hay un pequeño espacio por dentro. Entonces tiene un pequeño juego. ¿Sí? Tiene un pequeño juego. Y está flotando en un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Cefalorraquídeo. Cefalorraquídeo. Entonces, pasa lo mismo que con la inercia, pasa lo mismo que con el carro. Vas en tu carro y chocas, el carro se detiene bruscamente, pero tú que vas adentro te sigues moviendo. Si no te amarraste con el cinturón de seguridad, puedes golpear contra el tablero y matarte, o incluso hay gente que ha salido volando por la ventana, por la inercia. ¿Okay? Lo mismo pasa aquí. Va el futbolista de fútbol americano va corriendo hacia las diagonales, ¿sí? Y de repente sale otro cabrón sale otro güey de 150 kilos enfrente y ¡pasa! ¿Sí? Entonces el otro se detiene inmediatamente, pero el cerebro, ¿sí? El cerebro que está flotando dentro del líquido cefalorraquídeo, ¡pum! Estrella contra tu hueso frontal, por dentro, ¿sí? ¡Paz! ¿Sí entienden eso? Doctor, eso es lo que, bueno, lo que están ahorita estudiando de que a la larga eso hace cambios de, como de personalidad, como que los vuelve muy agresivos. A la larga eso causa daño cerebral. A algunas personas les causa alteraciones de personalidad,
otras personas les causa depresión, otras personas les causan convulsiones, ¿sí? Otras personas les dan temblores. ¿Alguien sabe quién era Mohamed Ali? Y un boxeador. Era un boxeador, ¿sí? Y a él de tanto que le pegaron en la cabeza, al final tenía Parkinson y estaba todo temblorino, ¿sí? Y esto no va a cambiar, ¿no? O sea, mientras el fútbol americano se juegue como se juega, siempre va a pasar esto. La única manera de que no pasara esto sería que el fútbol americano se jugara como lo jugaban antes ahí en la escuela, que tenían su que tenían su fútbol de nalgada, donde no se taclaban, sino nomás se daban una nalgada y ya. Tendría que jugarse, sí, pero como se juega ahorita, va a pasar esto siempre. ¿Sí? Porque no se le puede poner un cinturón de seguridad al cerebro. Esto lo que ocasiona es una cosa que se llama encefalopatía traumática crónica. Encefalopatía, o sea, enfermedad del cerebro, encefalopatía traumática, porque es por golpes, y crónica, porque no es de un día para otro, es a lo largo del tiempo. Un jugador de fútbol americano profesional de la NFL tiene una carrera corta, no tienen mucho. Un futbolista, por ejemplo, tiene una carrera de unos 10 a 15, de unos 12 años promedio. Un futbolista de fútbol americano, el otro día escuché eso en las noticias, un futbolista de fútbol americano tiene una carrera de unos 6, 7 años en promedio, ¿sí? Entonces, a pesar de que es más corta, es probable que quede con algún tipo de problema. Y eso no tiene solución porque me dijeron, y con un tipo de casco, es que no es eso. El problema es por adentro, ¿sí? El problema es en el cerebro. El casco no interesa. El casco no cancela la inercia. Doctor, ¿eso también les pasa a los bebés? Sí. No te adelantes, tenemos una clase de eso, de maltrato infantil. Sí, también les pasa a los bebés. Ahí tiene otro nombre. Profe, y por ejemplo en eso, a Raúl Jiménez que le fracturaron parece que tuvo también fractura de cráneo, ahí sí ya no se recupera para el Mundial, ya valió su carrera. Mira, yo no sé qué tanto le hacen allá a la... Y no sé, porque o sea, es que para empezar no dijeron qué tanto se lastimó. De hecho, esa fue ahorita que me acordé que le iba a meter una diapositiva de Raúl Jiménez, ¿sí? Porque es una cosa reciente, esto es mucho más viejo, ya hay muchos, ustedes están bien jóvenes, tienen 20 años, cuando esto ocurrió, pues estaban apenas entrando a la adolescencia. ¿Se acuerdan de esto, no? Algunos. Sí, la final del Mundial. Alemania, Argentina, ajá. Sí. Lo que pasa es que aquí con Raúl Jiménez no dijeron no dijeron exactamente qué era lo que tenía. Primero dijeron que no tenía nada, y después dijeron que sí. Pero nunca explicaron muy bien. Mira, aquí vamos a hablar rápidamente de fractura de cráneo, aunque eso es del módulo de nervioso, ¿sí? Acuérdense, traumatología es de C2 para abajo. Yo no veo cabezas. Cuando te rompes el cráneo, la fractura en sí no es tan importante. La fractura en sí no es tan importante, porque suelen ser fracturas lineales, ¿sí? Lineales. Entonces, al ser lineales, son estables, ¿sí? A menos que fuera así, que se estrelló el cráneo y que tuviera un pedazo ahí de cráneo que le quedó, que está libre, flotando, pues ese sí pudiese lastimar. Pero lo normal es que sean lineales, y más por un golpe en la cabeza. O sea, como él se dio con otra persona. Lo más, son lineales. Entonces, normalmente no se hace nada. Y al principio no hicieron nada. A menos que ¿qué? A menos que pase ¿qué? ¿Alguien sabe? ¿Cómo, perdón? Contusión. Derrame. Exactamente. Un hueso roto sangra. Entonces sangra hacia adentro. ¿Sí? Sangra hacia adentro. El hematoma se forma hacia adentro. Y entonces ese hematoma pues es una masa. Y hay una ley de la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo.
Entonces empuja el cerebro. Ajá. Si lo empuja hacia abajo, se puede meter el tallo cerebral en el conducto vertebral, se encaja el tallo cerebral, ¿sí? Se encajan unas cosas que se llaman amígdalas, y que es donde se controla la respiración, y la persona se muere. Uh-huh. O empieza a haber alteraciones de la conducta, ¿sí? Esta es una complicación tardía, ya ve lo que dijimos hace rato de que las lesiones deportivas pueden ser en el momento o después. Esta es una complicación tardía, o sea, el cabezazo te lo puedes dar hoy y empezar con alteraciones de la conducta pasado mañana, ¿sí? Y de hecho eso fue lo que pasó con Raúl. Con Raúl al principio no le hicieron nada. Entonces lo que se debe hacer ahí es que, ¿alguien sabe? Sacar el coágulo. Exactamente, le tienes que hablar a Juan Guapo en Chifla o a alguien así, le tienes que hablar a Juan Guapo para que te haga un hoyo en la cabeza, un trépano, así se llama, para que te haga un trépano, para que te haga un hoyo en la cabeza y te saca eso. Y luego hay que tapar ese hoyo, ¿sí? Dependiendo del tamaño del hoyo, tienen varias maneras de taparlo. Algunas veces no se tapa. Le pones ahí un unicel que tenemos que se llama gel foam. De hecho, gel foam no es unicel. Un como unicel, le tapas ahí con unicel. O también hay plaquitas de metal. ¿Mm? Porque no hay hueso, no le vas a poner un hueso ahí. ¿Sí? Entonces, dependiendo de ese hoyo, y ese hoyo tarda en cerrar unos 6 meses, que yo supongo que es en lo que va Raúl. ¿Sí? Sí debe de cerrar y debe de recuperar su carrera. Y debe de cerrar bien y debe de quedar sin secuelas. Incluso ya ha estado entrenando un poco. Pero tiene que cerrar bien ese 8. Uh-huh. ¿Me entendieron? Sí, profe. Y pues el Mundial es el año que viene, yo creo que pues sí lo va a jugar, ¿no? Esperemos. Lo querían llevar a las Olimpiadas sí no creo que lo vayan a llevar, pero esto, o sea, sí, es que te quitan ahí, te abren y te queda un hoyo, y ese hoyo pues sí tarda en cerrar un buen. Esta lesión estuvo bastante, ni lo amonestaron al güey, ni falta marcaron. Esto es lo que les había dicho de la gente que nunca hace ejercicio y de repente se pone a hacer y pueden caer fulminados de un infarto. Hay algunos deportes donde las posibilidades de lesiones son más severas. Por ejemplo, aquí, la gimnasia, esta es la barra asimétrica. La viga de equilibrio, perdón. Esta es la viga de equilibrio, que es uno de los aparatos de las mujeres. Los aparatos de las mujeres no son iguales a los aparatos de los hombres. La viga de equilibrio. ¿Cuánto mide de diámetro? ¿Alguien sabe? Son como 3, no, son como 10 centímetros, ¿no? Son como 10 centímetros, son 4 pulgadas, son como 10 centímetros. Y brincan las chavas así, y caen y todo. Pero tú imagínate cuando ella estaba entrenando, o sea, seguramente lo de brincar así y luego aterrizar en la viga, no le salió a la primera. No le salió a la primera, y hubo muchas veces en que cayó así, ¿no? Por eso la viga de equilibrio no es un aparato para los hombres. Ya se pueden imaginar. Y las más frecuentes son las óseas, musculares, tendinosas, articulares y ligamentarias. ¿Sí? Si el deporte se hace con el aparato locomotor, pues lo que más fácilmente se va a lastimar es el aparato locomotor.
Yo les dije que trabajé con el equipo de fútbol de Celaya, no el actual. A principios de siglo, cuando se fue el equipo de Celaya que estuvo en primera división, ¿sí? Hubo un equipo de Celaya en primera división, sí saben eso, ¿verdad? Llegamos a la final, fuimos campeones. Cuando se fue ese equipo, trajeron otro equipo de La Piedad, que se llamaba Los Cajeteros. Y los primeros meses, su doctor de La Piedad todavía no se venía con ellos, entonces yo trabajé con ellos. Yo trabajé con ellos. Iba a los partidos y íbamos a otras ciudades, ya saben, de ida todos bien cerecitos, de regreso, ya de regreso se compraban unas bebidas espumosas y iban jugando baraja todo. Y entonces cuando yo era el médico y en los partidos, luego pues así un jugador, ¿no? Había un choque o alguna cosa así, ya iba yo corriendo a verlo y le decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y me decía, no man, me estoy haciendo güey. Estaban haciendo tiempo. O sea, sí, a veces se están haciendo güeyes, otras veces no. Sí, es una fractura, lesión, una fractura de la tibia del peroné, es algo muy común en el fútbol soccer. De hecho, acaban de fracturar uno del América, ¿no? Hace como 2 semanas, ¿no? En la CONCACAF. ¿Se acuerdan de esto? No, que se van a acordar. Sí, ¿Quién es Sí, este? profe, fue antes de Brasil Cambio. contra Ecuador. Ajá, Capito Montes. sí, es el de León, ¿no? Y ese güey se fracturó solito. Otro que se fracturó, pero ese se fracturó en el juego contra Holanda, fue Héctor Moreno, que le pegó, ese sí era penal, para que veas. O sea, le pegó tan fuerte al de Holanda que hasta se fracturó. Este pobre hombre, ya hablamos de él una vez. Este pobre hombre se murió porque no recibió atención adecuada al principio. No lo inmovilizaron. Si lo hubiesen inmovilizado adecuadamente del cuello, seguramente viviría. No creo que siguiese luchando, pero seguramente viviría. Bien, las lesiones deportivas se clasifican en 3. Esta clasificación también se utiliza en cuestiones legales. En cuestiones legales, por ejemplo, si tú madreas a alguien, ¿no? Tú madreas a alguien. La persona a la que tú madreaste te puede demandar. Y la pena que te pongan a ti, el castigo que te pongan a ti, depende de cuánto tiempo tarden en sanar sus lesiones, ¿sí? Y el punto que ellos manejan son 15 días. Si son lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, son lesiones leves. Si son lesiones que tardan más de 15 días en sanar, son lesiones graves. Y en base a eso, te castigan. Por tiempo de evolución es el tiempo que la lesión lleva. Si lleva menos de 10 días, es una lesión aguda. Si lleva de 10 días a 6 semanas, que es mes y medio, si lleva 10 días a 6 semanas, son lesiones subagudas. Y si lleva más de 6 semanas, son lesiones crónicas. En este caso, pues, lo de Raúl Jiménez es una lesión crónica, ¿no? También se clasifican en si son simples o compuestas. Simples es cuando es solamente una lesión. Compuesta es cuando es más de una o hay lesiones asociadas. Como por ejemplo Raúl Jiménez, ahí tiene una lesión primaria que es fractura de cráneo y tiene lesiones asociadas que es hematoma subdural y luego el estado posquirúrgico y todas esas ondas, ¿no? ¿Qué causas tienen las lesiones deportivas? Traumatismos agudos, obviamente es lo más común, que puede ser por contacto, o sea, con otro jugador, una entrada, una barrida. Pueden ser autoinfligidas como Montes, que ese güey se fracturó solo.
Autoinfligir es cuando tú te lastimas solo. Ujú. Y pueden ser mixtas. Pueden tener un componente de contacto y un componente autoinfligido. Por ejemplo, bueno, pues en el fútbol puede haber choques, pero aún para ver choques y para ver barridas hay técnicas para no lastimarse. Pero si luego hay uno que quiere entrar de mala leche o con mala técnica, se puede lastimar así, se puede lastimar al rival y se puede lastimar él mismo. Pueden ser lesiones por sobrecarga, como entesitis. Entesitis es la inflamación donde se inserta un tendón. Como por ejemplo, por tercera vez sale esa patología, que puede haber fractura, pero antes de ver fractura hay entesitis. Osgood. Osgood-Schlatter, exactamente. O sea, el hueso no se arranca a la primera. Primero se inflama el tendón donde está insertado de tantas patadas. Una sinovitis, una inflamación de la cápsula sinovial. Una artritis, o sea, una inflamación de la articulación. Una periostitis, una inflamación del periósteo, y fracturas por estrés. Ya habíamos dicho de esto cuando vimos lo de fracturas de niños, las fracturas plásticas, que era que se les dobla, o también puede ocurrir fracturas por estrés. Tengo unas imágenes, creo, ahorita, en corredores de maratón, de tanto estar corriendo, el golpeteo que sufre el hueso puede tener una grietita, o también, por ejemplo, los soldados que marchan, ¿sí? Y las causas también pueden ser una patología concurrente. Por ejemplo, había un jugador mexicano, Antonio de Nigris. ¿Alguien sabe qué le pasó? Ya tiene tiempo, tiene como 9 años. Ya ustedes a lo mejor no se acuerdan. ¿Alguien se acuerda qué le pasó? Había fallecido, pero no me acuerdo de Un qué. paro cardíaco, ¿no? Ajá, tenía un problema cardíaco. Ya le habían dicho incluso que tenía un problema cardíaco y que si seguía jugando se podía morir, pero le valió y eso fue lo que pasó. Tenía una malformación cardíaca. Algunas veces eso puede pasar. Aquí está, ay güey. Estas son fracturas por estrés. Apenas si se ven. Aquí está tantito levantadito el periósteo. Inflamado el periósteo. No es una reacción perióstica, no es cáncer. Aquí hay una fracturita, una grietita, apenas si se ven. Estas son por estrés. Estas sí se ven un poco mejor. Este es el quinto metatarso. Aquí tenemos una grietita. Acá también, y vean cómo está. Vean cómo ya tiene hasta callito. Estas son por correr mucho. ¿Qué otros factores de lesión hay? Inhabilidad e imprudencia, ya lo dijimos, ¿no? O sea, hacer una jugada imprudente. Inhabilidad, imprudencia. Olvido de las reglas del juego. Fatiga y seguir jugando. Esto te puede dar, por ejemplo, un golpe de calor. Si ya te cansaste y sigues, ¿sí? Te puedes deshidratar, te puedes calentar. Los deportes de alto contacto. Sí, pues no te vas a lastimar en el tenis igual que en el americano, ¿verdad? Deportes de alto contacto. Desigualdad de fuerza física. Por esto hay categorías en el box. Porque pues no se va a poner no se va a poner uno de 60 kilos contra, no se va a poner uno de 60 kilos contra el Canelo, que ha de estar pesando unos 80 y tantos. Y que ahora que subió para la última pelea se puso más mamey. Desigualdad de fuerza física. Frío y ejercicios violentos. Frío se refiere no a que estés frío, no que haga frío, sino se refiere a que no has hecho ejercicios de estiramiento. Antes de hacer ejercicio debes de hacer unos ejercicios de estiramiento muscular. Esto es para evitar, para prevenir
que tengas desgarres musculares. Negligencia en cálculo de riesgos, esto es lo mismo que imprudencia. Negligencia en cálculo de riesgos, esto es que no mides el riesgo que puedes tener antes de practicar un deporte. Valoración incorrecta del estado físico. Hay gente que tiene pues, tantas ganas de jugar que no valora que a lo mejor no está en condiciones de hacerlo. Mal estado del terreno de juego, esto pues, ocurre en los deportes amateur principalmente, que puede ser que la cancha no esté en buenas condiciones y puedes pisar un hoyo si te torce la pata y te quiebras, ¿no? Y deficiente preparación, deficiente entrenamiento, ya lo mencionamos, es por ejemplo, cuando quieres ponerte a correr una carrera, no sé, tú dices, no, voy a correr una carrera de 10 kilómetros, si no te preparas lo suficiente, te puedes hasta morir. Para prevenir lesiones deportivas hay que aprender a practicar el deporte, hay que conocer perfectamente el reglamento, hay que abandonarlo en caso de fatiga, no hay que ponerse necio, hay que buscar un nivel de competencia adecuado, o sea, con rivales que estén al nivel de uno, buscar nivel de competencia adecuado, entrenar correctamente y hacer calentamiento previo, o sea, estiramientos musculares, administrar el esfuerzo, usar equipo adecuado y no practicar el deporte con enfermedades concurrentes, como lo de Nigris, o sea, ahora sí que él se murió porque quiso. En conclusión, las lesiones deportivas son parte natural de la práctica deportiva. Las lesiones más severas suelen ser ocasionadas por un rival, principalmente en el tipo de deportes que practicamos nosotros. Bueno, que se practican más comúnmente, el fútbol, el básquetbol, el americano incluso. Las lesiones más severas suelen ser ocasionadas por el rival. El adecuado acondicionamiento y el entrenamiento deportivo es esencial para prevenir las lesiones graves. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que no. No, doctor. Oh, sí, ¿dónde quedó la cabeza de ese güey? Doctor, yo tengo una pregunta, A ver. pero es un poquito como más personal. Como más personal. Es que tengo un amigo que hace un tiempo atropellaron y recientemente pues lo operaron, pero me enseñó sus radiografías y me se fracturó la tibia y el peroné, pero tengo la duda de o sea, la tibia sí, pues le pusieron como 9 tornillos y bla, 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 pero el peroné no se lo, o sea, como que no se lo pegaron. Y tenía la duda de que por qué, o sea, sí, ¿por qué se hace el procedimiento así? Como vamos a ver en la clase de lesiones de tobillo, la parte del peroné que interesa, son los últimos 10 centímetros. Lo que forma junto con la tibia la articulación del tobillo. Esta es la parte que interesa. Si se hubiese fracturado en ese nivel, sí le hubiesen hecho algo, porque si no hubiese quedado mal del tobillo. Arriba de esos 10 centímetros, el peroné no sirve de nada. ¿Sí? Y a la hora que tú enderezas la tibia, se endereza también el peroné. De hecho, tan no sirve de nada el peroné, que por ejemplo, en algunas lesiones de los niños de tumores, como lo que mencionamos en la clase de tumores, cuando se les tiene que quitar hueso y queda un espacio de hueso que rellenar, y no está tan grande, y lo que le quitas medio peroné, la mitad de arriba, porque la mitad de arriba del peroné no tiene ninguna utilidad. ¿Sí? ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, perfecto, gracias. Sí.
De hecho, cuando dijiste fractura de tibia y peroné, te iba a preguntar, ¿tibia y peroné o tobillo? Porque a pesar de que, pues, una fractura de tibia y peroné sí es una fractura de tobillo, no se manejan diferente, por lo que te acabo de decir, porque depende de dónde se haya roto el peroné para saber si le vas a hacer algo o no le vas a hacer nada. Ujú. Bueno, todavía alcanzamos a ver otra, pero aquí quedan 2 minutos. Son ¿A 2:17. cualquier edad se le deja así nomás? ¿Cómo? ¿A cualquier edad se le deja Sí. el peroné así nomás? Si la fractura fue en los 2/3 de arriba, no se hace nada. Bueno, volvemos en 2 minutos.